Bien. Bueno, muy bien. Estuvimos viendo lo del pacto abrámico, según recuerdo, y apunté en mi bitácora de clases. Quiero terminar porque hay un versículo que, bueno, por tiempo y todo, no lo terminé en cuanto al pacto davídico, que después vamos a retomarlo, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento y que tiene que ver mucho con la familia. Bueno, miren, si me acompañan y con esto abrimos en Isaías 29, versículo, capítulo 29, perdón, capítulo 29, que si bien habla de la redención de Israel, pero por tratarse de Abraham, pesa más la genética espiritual de Abraham que todos portamos. ¿Bien? ¿Qué esto quiere decir? Que como el olivo que somos, el injerto en el olivo, que somos los gentiles, se mezcla la genética para dar un mejor fruto. Bueno, entonces aquí entramos nosotros. Desde el versículo 19 vamos a leer y vamos a terminar en el 24. Isaías capítulo 29, desde el versículo 19 al 24. Y con esto vamos a dar el cierre desde la perspectiva del pacto con Abraham. Dice así: entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Quién identificamos con el Santo de Israel? Al Señor Jesucristo. Dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendí en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Y noten lo que dice el versículo a continuación. Por tanto, o sea, por consecuencia de todo lo anterior, de la conducta de violencia y de la iniquidad y lo que dice acá, vean cómo está el 22. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y el 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Versículos muy interesantes que nos hablan acerca de lo que habrá de venir, pero en esa genética que por medio del pacto con Abraham, en la persona del Señor Jesucristo, y lo confirmaremos, se da la posibilidad de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, como el Hijo del Hombre, tenga esta genética y después pueda ser compartida con nosotros. Elemento estratégico para que en lo individual podamos participar de la redención en Abraham, genéticamente hablando. Yo diría que esto es la redención genética de la humanidad, pero específicamente de los creyentes. ¿Por qué? Porque como entendemos que la redención se dio en Abraham por la fe, de eso va a hablar el apóstol Juan estos próximos sábados, que va a estar hablando de la fe, y yo creo que ya empezó a hablar de Abraham, se va a hablar de este elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque por la palabra y la voluntad fue que se perdió la comunión entre Eva y Adán, en ese orden, por lo que hablaron, por lo que dijeron, y como leímos por ahí al principio, acerca de que Eva fue extraviada en sus sentidos. Si se acuerdan que eso lo dice el apóstol Pablo de Eva, bueno, aquí encontramos el 24. Y los extraviados de espíritu, tal como haya ocurrido con Eva, tal como ocurre con el que no tiene la participación redentiva en su genética necesaria para que la redención, tanto
del alma y del espíritu se lleve a cabo. Ahí hablaremos un poco más de esto un poco más adelante. Y que hay esta promesa que realmente es una cuestión profética, la está diciendo Isaías. Y los extraviados de espíritu. ¿Quiénes son los extraviados de espíritu? Los que son semejantes a Adán y a Eva en la comunión cortada con el Señor. Eso es alguien que está extraviado en el espíritu. ¿Y por qué no dice muerto? Porque es común que ya en la jerga evangélica se hable mucho acerca del que está, es que en la muerte espiritual, y la muerte espiritual, y eso no es tan certero, porque la muerte espiritual lo entenderíamos que está matando un espíritu, siendo que el espíritu del hombre proviene del Padre de los espíritus, que es el Padre Celestial. Que esté inoperante, que esté extraviado, que yo voy a preferir ahora cambiar espíritu inoperante por un espíritu extraviado, porque está perdido, es precisamente lo que aquí se nos da a entender. Dice, aprenderán inteligencia. Obviamente que no es una función cognitiva, no es una función de inteligencia natural, la que todo hombre y mujer tiene, sino que es inteligencia espiritual de la cual hablará Pablo después en sus cartas, que la inteligencia espiritual solo se despierta a través de la acción viva y en nuestra verdad presente por medio del nuevo nacimiento. Lo único que hace que en el hombre y la mujer, y sobre todo aplicado al matrimonio, que debe funcionar con inteligencia espiritual ambos, y ambos con una inteligencia espiritual desarrollada, presente, van a poder tener una actividad espiritual conforme a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Solamente, y me llama la atención al final, donde dice, y los murmuradores aprenderán doctrina. Exactamente a que esto me da a mí en el espíritu el decir que esto es los que van a tener comunión y hablar con el Señor. O sea, que a través de la oración, porque se refiere más a la acción de la oración y la comunión, que aprenderán doctrina. ¿De qué doctrina estaba hablando Isaías? Isaías está hablando que por excelencia Isaías es el expositor por excelencia del evangelio del reino, a través del sacrificio de Cristo. Entonces, yo considero que esto, proféticamente hablando, está así en ese sentido. Los que extraviados de espíritu tendrán el entendimiento abierto y la inteligencia espiritual ya funcionando y lograrán establecer la comunicación y la comunión con el Señor, con la doctrina, la única que nos interesa, la doctrina de Cristo. Ahora, esto quedó confirmado por Isaías y él seguramente tenía en la mente a Abraham, el pacto abrámico. Entonces, por eso es que le damos esa gran importancia al pacto abrámico, con todo lo que hablamos de que el pacto abrámico es la configuración exacta del pacto de familia, del matrimonio que se convierte, del matrimonio que pasa de ser padres comunes y madres comunes y como cualquiera a ser padres y madres de naciones, porque hoy los hijos de Dios portamos en nuestro ser naciones enteras. Eso no se ha terminado. Miren, cuando regrese el Señor Jesucristo en el programa que tiene para la iglesia y para el pueblo de Israel, eso va a continuar, eso no va a terminar. La multiplicación de los hombres y de las mujeres por el mandamiento del Señor, tal como fue en el diseño original, va a continuar. Pero nos habla el profeta Daniel, lo que hay en el Apocalipsis y otras partes más, que
la esposa de Cristo juntamente con su esposo, el marido, que es Cristo, gobernarán sobre la tierra y habrán los gobiernos de todas las naciones a través principalmente del pueblo de Israel, que ese es el programa para Israel. Y que dice, y los niños y los viejos cumplirán sus días y ya se parirán nuevamente sin dolor. Bueno, eso inferimos que va a suceder. Se acabarán dice, no habrá más llanto ni más dolor, sino que el Señor enjugará toda lágrima, todo lo profetizado en el Apocalipsis de que va a acontecer en el reino ya presente acá. Es decir, ¿seguirá habiendo reproducción humana? Sí. ¿Seguirá habiendo la familia? Sí, porque esto, como las otras instituciones, son eternas. Por eso tanto interés en las tinieblas actualmente en tratar de acabar con la familia. Sabemos que es noticia mundial que se están promulgando edictos, declaraciones, decretos en los gobiernos del sistema del mundo de que se excluya y desaparezca ese término y ese concepto, que ya no tiene validez el concepto de familia, de padre, de madre, de hijos, etcétera. Para el mundo pueden, si quieren, desaparecerlo, no nos afecta. Si quieren darle otros nombres y nosotros no promulgamos ninguna doctrina contraria, sino que es el amor de Cristo y el amor al prójimo, tal cual sea como nosotros estuvimos perdidos en el pecado. Promulgamos y evangelizamos hacia el que está perdido. Entonces, no nos afecta que eso pueda llegar a suceder y tal vez suceda. ¿Qué es lo que a nosotros más nos llena de, pues, de gozo a la vez, que también de sabiduría para guiar y pastorear? Que el programa de la familia no terminará. Es con espíritus inmortales, con almas redimidas y con cuerpos glorificados. Y así será la familia también. Así serán las familias, con todas esas características, y que fue gracias a estos pactos que se celebraron. Bien, con esto cierro lo que sería el pacto abrámico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Quedó bien? Y Pastora Prado, le doy la bienvenida, no la había saludado, pero estábamos en plena todavía aquí desarrollo. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, vamos a continuar ahora con otro pacto, que es también sumamente determinante. Ustedes recordarán que hablamos acerca, y creo que no hemos hablado nada acerca del pacto del rey David, el pacto davídico. Me parece que no. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque una de las instituciones que ustedes recordarán que mencionamos fue el de la autoridad y gobierno. Bien, este pacto de la autoridad y gobierno, que esto lo mencionamos muy brevemente porque es nada más material de bosquejo en el manual que está en la página 16 de sus manuales, donde dice pacto davídico. Ahí nada más lo mencionamos. Pero tenemos que entrar un poco en detalle porque, y más en estos días en el que realmente se está levantando autoridad contra autoridad. Y estoy diciendo, la autoridad de los gobernadores de las tinieblas contra la autoridad del cuerpo de Cristo. O sea, en el ámbito espiritual, eso es nada más, eso es la única realidad para la humanidad, la única verdad presente para nosotros, que hay una contienda a nivel espiritual y en resumen, ahí es donde radica. Bueno, ¿Señor sabía que habrían de venir estos tiempos? Por supuesto que sí. Por eso es que Él va a hacer la misma estrategia que Él haya hecho con Abraham. Buscar un varón, un hombre que tuviera una configuración para poder establecer un compromiso y así poder Él cumplirlo en su tiempo y en su momento, por medio del intermediario, el intercesor, y después llevarlo a lo que sería o a lo que es hoy la iglesia de Él. Bueno, ¿quién va a ser este hombre? Bueno, este hombre va a ser ni más ni menos que el rey David. El rey David es esta persona
con la cual se va a poder establecer este pacto. Bueno, vamos a entrar entonces con en esta frecuencia del rey David y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, y ahí vamos a encontrar cosas claves que si bien conocemos muy bien la historia de David, cómo es que tuvo tantas situaciones con el rey Saúl, que el rey Saúl no fue elegido por el Señor. Bueno, sí dijo quién, pero no estaba en su corazón que se levantara un rey. Recordarán que los ancianos de Israel dijeron, nosotros queremos un rey como todas las naciones y todo. Y después el rey, a través del profeta Samuel, se los reprocha y les dice, ustedes me desecharon a mí y prefirieron tener un rey, pero al que han excluido y al que han desechado es a mí, a mi autoridad, a mi gobierno. Porque entendemos que el pueblo de Israel en esos tiempos, antes de Saúl, era una teocracia, no era una democracia, ni tan siquiera era un aspecto religioso gobernante, porque no había esa circunstancia. El Señor gobernaba y hablaba a través de sus profetas. Eso es lo que hacía. Y él pastoreaba a Israel a través, y lo vimos como en el peregrinar en el desierto, fueron pastoreados por el Espíritu Santo y dirigidos por la voz de los profetas. Y aquí ya estamos en el tiempo del rey Samuel, del rey Saúl, y es terminado su reinado. Ya sabemos que él se suicida después de haber consultado. Al otro día que consulta a la divina de Endor, que consulta a Samuel, que sí era Samuel, porque la Biblia dice que no existe una imposibilidad de comunicarse con los muertos. Está prohibido, porque sí se comunicó Samuel con el rey David, con Saúl, ya había muerto Samuel, y sí se comunica con él, pero al otro día muere, viene el juicio sobre él y sobre sus hijos, ¿no? Terrible, con Jonatán, que era el gran amigo y el mejor amigo de David. Ha pasado toda esa serie de acontecimientos y David ya es el rey ungido por los ancianos, por el profeta y por el pueblo. 3 unciones que recibe el rey David, que eran importantes, que fuesen tres unciones que recibiera, tanto en espíritu como en alma y en cuerpo, a través de esas unciones. Bueno, ese es un tema por aparte, pero muy significativa. El Señor entonces ya tiene en la mira al rey David. Y en el capítulo 7, a partir del versículo 1, leemos cómo va haciendo su estrategia el Señor para que llegara al punto de esencia de este pacto. Como llegó al de Abraham, con todo ese proceso, va a llegar igual con el rey David. Sí, Alex. Solo una pregunta porque yo escuché muchísimos predicadores y maestros decir, y lo que no quiero es crear una controversia, sino tener luz en el asunto. Decir Sí. que Saúl nunca se comunicó con el profeta, sino que fue Ajá, que fue con un espíritu. Eh, claro, engañador. a ver, con un espíritu demoníaco que conocía todo. Eso es lo que Sí, escuché decir muchas veces, pero claro. también tengo que ir al relato bíblico donde lo describe como si fuera él. Por eso me queda la posibilidad de hacerte esa pregunta. Sí, sí. Bien, para esto podemos leer lo que está en Levítico 20, Alex, versículo 27. Levítico 20, 27, que creo que nos da luz sobre este asunto. Bueno, dice capítulo 20, 27, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bien, ahora, este fue un mandamiento que se le dio al pueblo de Israel para que no hubiese eso. ¿Okay? Ahora, es justamente
cuando se invoca, como todos los mediums que se dedican a algo prohibido, ¿sí? Porque está prohibido, consultar a los espíritus de los muertos, y que sí va Samuel, según leemos literalmente en la Biblia, literalmente. ¿Y qué le dice y qué le habla el profeta Samuel a Saúl? Lo que habría de acontecer, y aconteció, y se cumple la ley. ¿Por qué? Porque al otro día viene el juicio y muere. Aquí, como dice, el que evocar espíritu de muerto. Justamente lo que hizo Saúl. Y justamente la pena y la justicia del Padre se cayó sobre él y murió. Y su sangre fue sobre él y sobre su descendencia. Bien, ahora, bien, llegamos a un punto que los va a hacer pensar un poco. Los va a hacer pensar un poco. ¿Qué ocurrió en la transfiguración? Sé que estoy un poco fuera, pero bueno, viene a corolario, ¿no? Ya ven que nos encanta salirnos un poco por ahí, ¿sí? Eso me emociona a mí mucho. Fíjense, ¿qué ocurrió en la transfiguración? ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración? El Señor Jesucristo, ¿sí? Estuvo Moisés y estuvo Elías. Ok, de Elías no tenemos problema, porque dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. Y Eliseo se quedó con la unción doble del profeta, del profeta Elías, de Elías, me equivoqué, del profeta Elías, de ese me refiero. Fue arrebatado y fue llevado en cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué con Moisés? ¿Qué con Moisés? ¿Qué pasó con él? ¿Estaba muerto o estaba vivo en la transfiguración? ¿Qué? A ver, Alex, si me dices, porque estaba vivo porque dijeron a él oír. Sí, sí. Cuando está Moisés, ¿es reconocido por Pedro? Debe haberlo reconocido, sí, me supongo. Nunca me contó Pedro. Señor, ¿quieres que preparemos una enramada para quedarnos? Para Elías? ¿Sí? Y el Pedro estaba así como, reconoce eso, estaba invocando delante del Señor en plena transfiguración, y delante del Padre estaba invocando un espíritu de muerto o de vivo. Ahí violó el propio Señor su propia ley. ¿O qué pasó con Moisés? Ahí es donde está la clave. Fíjense, en Levítico 20 lo acabamos de leer, 27, que evocare espíritus de muertos físicamente, ¿sí? Pero en el espíritu activos. Depende de dónde esté. Pero yo les puedo asegurar que la prohibición que dio expresa el Señor fue de invocar espíritus de gente que no tenía por qué manifestarse sin propósito de Dios con los que estén aquí en el planeta. No. ¿Por qué? Porque violarían la salida de quien tiene las llaves de la muerte, que es Cristo, que ganó en su redención. Porque en Apocalipsis yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y para salir de la muerte, el Señor les tiene que abrir la puerta, las puertas eternas. Y para salir del infierno, el Señor Jesús les tiene que abrir la puerta del infierno para que salgan. La única vez que va a ser abierta las puertas del infierno va a ser cuando sean abiertas para que todos los muertos que están en el infierno sean llamados al juicio del trono blanco. Nada más. Y estoy de acuerdo, todos los demás espíritus que vagan acá en la tierra sí son demonios. Sí son demonios. Que se disfrazan de personas y que eso es lo que se manifiesta con los medios, sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero si en la palabra dice que espíritus de muertos, es porque son, si no diría demonios, pero son espíritus de muertos. Los demonios no se mueren. Entonces la profecía no es exacta. Entonces, los únicos que pueden ser invocados, pero está prohibido, y no les abren la puerta el Señor, a menos que haya un propósito, como fue el de el caso de Samuel, para manifestarse con Saúl, es la excepción que el Señor en su soberanía nos prueba por qué está prohibido, pero no que es imposible. ¿Me explicó? Pero hay un propósito.
Yo tengo testimonios. Nosotros tuvimos una hija espiritual que ella la teníamos en casa, murió en su segundo embarazo, le explotó la matriz y fue un drama terrible, vivía en nuestra casa y murió, falleció. Y un joven, bueno, un marido joven que abandonó a su esposa, que era de nuestra congregación, estábamos pastoreando ahí y abandonó a esa chica, la dejó embarazada, y se fue. Y después se casó por otro lado, según él, y lo abandonaron y andaba todo mal. Y regresó al pueblo donde vivíamos y donde pastoreábamos nosotros. Y él nos contó su testimonio de que él se sentía muy mal y quería regresar a la congregación y andaba muy pensativo, viviendo, hagan de cuenta, Carlos Paz y Córdoba, ¿no? Que él andaba en la Ciudad de México, en Córdoba, y nosotros como en Carlos Paz, en el pueblo donde vivíamos. Y ahí estaba la congregación, y ahí estaba esta chica, que cuidamos a su hija, y la hija cada rato oraba por su papá, y lo quería conocer, y clamaba por el padre. Y se encontró, él nos contó, me encontré a Elisa en el subte, en el metro de la Ciudad de México, y le pregunté, Elisa, ¿cómo está? Él no sabía nada, se había excluido, estaba en otro lado. ¿Cómo estás, Elisa? Y se saludaron y todo. Y ella le preguntó, ¿y qué estás haciendo? Y ella le contó su drama, que estaba abandonada y que estaba arrepentido. Que regresa a la congregación. Si estás arrepentido, regresa a la congregación. Y ve, te van a... la situación con esta... La chica está solucionado, lo perdonó, la perdonaron sus papás, tanto de ella como tus papás, también ya la han perdonado por lo que hicieron, porque cayeron en fornicación. Y la congregación también, toda la congregación la perdonó, obviamente los pastores, que en este caso éramos nosotros, ya está solucionado, pero tienes que regresar. Fue con nosotros y nos contó, es que me encontré a Elisa y todo. ¿Cómo te encontraste a quién? A Elizabeth. Dijo, no puede ser que te la hayas encontrado. ¿Por qué? Porque hace 6 meses ella se fue con el Señor. Bueno, se quedó pálido, se desmayaba, ¿sí? Ahora, yo creo que la presencia de ángeles, porque los ángeles son los que reciben a los muertos, y lo dice la Escritura, ¿sí? Son los que salen a recibir, y ángeles son mensajeros enviados por el Señor. Y yo no dudo, como hay muchos testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a resucitar, que quienes los reciben son sus familiares ya muertos que están con el Señor. Hay muchos testimonios de eso. Por eso es muy claro acá que si alguien está vivo en el Espíritu, delante de la presencia del Señor, como haya sido el caso del profeta Samuel, fue para algo único y muy exclusivo, que fue para eso. Y vino juicio. Una excepción, que el único que lo puede hacer es el que promulgó la ley. Y el único que puede manejarla como gobernante y rey es el propio Señor. ¿Pero para qué fue? Ahora, vayamos al caso de Moisés, ¿no? Bueno, Moisés dice que nadie supo dónde quedó el cuerpo de Moisés. Bien, en el capítulo 30 del Éxodo, el profeta Moisés le hace varias peticiones al Señor. Después ustedes lo pueden leer bien detalladamente. Y él le hace 4 peticiones, Moisés, al Señor, porque se le aparece el Señor. Y estaba muy bajoneado Moisés, muy deprimido, muy enojado con el pueblo de Israel, estaba muy enojado. Y dice, ya no quiero saber nada y todo. Y bueno, el Señor le dice, no, a ver, tranquilo, ¿sí? Ahí dice, si de veras vamos en tu nombre, si en verdad tú estás con nosotros, quiero que me muestres tu gloria, que me muestres tu camino, quiero conocer tu nombre y quiero saber, y se lo da a entender acerca de lo que es la verdad. 4 peticiones que le hace. Y el Señor, ok, está bien, Moisés, muy bien. Cuando Moisés muere, no pasa nada, porque ni entra a la tierra prometida, se muere Moisés, bueno, nadie encontró su tumba ni su cuerpo, ¿bien? Y Judas nos habla acerca de lo que ocurre con Moisés, porque dice que se disputaban el cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás. ¿Por qué interés por un cuerpo? Pongamos que estuviera muerto o que estuviera vivo.
Pero era un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que estaba en juego. Así como nuestro cuerpo, ahí estaban jugueteando con él, ¿no? Y uno lo jalaba de los pies y el otro lo jalaba de la cabeza y viene para acá y no es para acá. Y así fue el pobre de Moisés. Ha de haber crecido medio metro más el pobre de Moisés. Pero bueno, finalmente el Señor tenía que cumplirle esa promesa con doble propósito. Un propósito fue cumplir esas 4 peticiones. Y en la transfiguración le dice Moisés, primer cosa, ¿te acuerdas que tú me pediste que querías conocer mi nombre? Sí, míralo, acá está. Y es Cristo Jesús. Te lo cumplo. ¿Querías ver mi gloria? Sí, Cristo es mi gloria. ¿Querías conocer mi camino? Este es el camino y la verdad y la vida. Y además, Moisés, te tengo una sorpresa. Tuviste que haber dejado la tierra para que estuvieras pisando la tierra prometida. Y aquí estás pisándola. ¿Ya ves cómo si entraste? Bien. Y bueno, eso era, pero tenía que cumplir otro cometido, Moisés, que tenía que ir, va a predicar en la Nueva Babilonia, él y Elías, y no está muy lejos de que lo veamos, amado. No está muy lejos que en la Nueva Babilonia se manifieste Elías, que nunca murió, y un Moisés, y ahí viene, o murió o lo resucitó. ¿Qué piensan ustedes? Está bueno, ¿no? Está bueno. Ya los metí con más dudas. En lo personal, pienso que nunca murió Moisés, sino que fue preservado. Porque él le tenía que entregar, Moisés le tenía que entregar la posta del legislador al Señor Jesucristo. Dice, porque hablaban de su partida en Jerusalén. ¿Sí? ¿De qué estaban hablando? De su partida. ¿De qué? Del acto redentor en Cristo. ¿Y qué era? Primero, entregarle la posta del legislador. ¿Sí? Y Jesús lo dijo. Bueno, así que en la cátedra de Moisés, o Moisés dijo, o ustedes saben que en el principio se dijo, pero yo les digo. ¿Sí? ¿Con qué autoridad? Con la posta de autoridad del legislador que le entregó Moisés allí. Y la posta que le entregó Elías como profeta, como para hablar de los últimos tiempos. Esos 2 cometidos tenía que cumplir Elías y tenía que cumplir Moisés. Y quedan liberados, pero continúa su ministerio, que será cuando venga el tiempo de la predicación de ellos en la plaza de la Gran Ramera. Sí, Doc, una pregunta, uniendo lo que usted dijo. Sí. ¿Será por eso que Satanás quería el cuerpo? ¿Para que ese Claro, acontecimiento de pasar la posta no aconteciera? Por todo. O sea, todo eso, miren, si alguien tiene capacidad de deducción de las profecías, de deducción, es Satanás. ¿Sí? Tiene una capacidad de deducción impresionante. No que interprete las profecías, pero las oyó y las ha escudriñado y sabe y conoce los tiempos. Por eso a toda costa impide todo lo que le pueda impedir, trata de impedirlo. Sí, sí. Imagínate que hubiera tenido el cuerpo, si con un diente de Mahoma semejante de pelota, imagínate con el cuerpo de Sí, y más, con más cosas, sí. Entonces, por eso yo considero que es una prohibición, ¿sí? Es una prohibición, porque en el día, fíjense, y con este puntito último de eso, el día del juicio del trono blanco, dice que se abrirá el infierno y entregará a la muerte, al Hades y a los muertos, sin haber nacimiento. Y quienes van a juzgar a los muertos que salen del infierno, va a ser Cristo y su iglesia, la iglesia como el jurado y Cristo como el juez, porque él tiene el cetro de justicia. Bien, en el juicio del trono blanco, ahí se estará hablando con muertos. ¿Se tendrá que abrogar la ley o seguirá vigente? ¿Me explicó? Y hay demasiado peso como para entenderlo. Bien, bueno, por eso sale. Ya vamos, ya nos regresamos al tema. Por eso cuando dicen, es que la invocación de muerte, cuidado, porque si te estás metiendo en terrenos de las tinieblas, sí puede ser un espíritu disfrazado, demoníaco, porque conoce la biografía de los impíos, pero nunca se va a disfrazar de un santo, o tal vez finja, ¿sí? Es maestro del disfraz.
pero de que son espíritus de demonios, sí. Y el Señor no va a dejar salir al espíritu de un santo. ¿Para qué? Si está el evangelio de los vivos. Y Cristo habla del evangelio de los muertos. Que espero que algún día nuestro apóstol Juan nos hable del evangelio de los muertos, porque está por ahí, ¿sí? Y si no, bueno, por ahí lo escudriñaremos para hablar un poco del tema. Bien, bueno, regresamos al rey David. Estábamos en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice así, segundo de Samuel 7. Llega y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, es decir, se acerca un acontecimiento espiritual. No es ni de política, aunque sea el rey, ¿sí? No es ni de familia, porque es un rey. No es una cuestión de administración ni de economía, porque no es un administrador, es un rey, ¿ok? Va directo al rey. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. Bien, bandera verde, luz verde para David. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo al profeta, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar como pastor? A mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Fíjense, aquí el Señor asume el oficio de pastor para que le edifique casa, ¿sí? Está hablando un padre y que a la vez es pastor para que le edifique casa. Bueno, eso es lo que había en el corazón del padre. Dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, que entendemos que está hablando de Cristo también. Acá ya está hablando Cristo Jesús. Dice, yo te tomé del redil, nuevamente, el pastor hablando, de detrás de las ovejas, es decir, un pastor hablándole a otro pastor. Eso está buenísimo, buenísimo, porque vamos a entender que aquí va a caber muy bien la figura del pastor que es el todo padre de familia. Tenemos que encontrarlo en este pacto, lo encontraremos, esa es nuestra labor. Bueno, dice, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. David, yo te voy a hacer una casa a ti. Bueno, qué compromiso. ¿Se acuerdan que dijimos que los términos de pacto, para recordarlo, son las condiciones? O sea, términos de pacto, ¿sí? Corte del pacto, derramamiento de sangre, sanciones, confirmación del pacto, etcétera. Todos los elementos del pacto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, después dice acá, todo esto tenemos que encontrarlo también. Por supuesto que para que sea pacto, tiene que tener los elementos de pacto. Bueno, dice en el 11, en el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, no que mueras, que duermas con tus padres, y esto fue importante por lo que iba a acontecer en el futuro de David, por ahí se lo diré en su momento. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino.
¿De qué está hablando? De que la descendencia, la genética, que a la vez que provenía de Abraham, David provenía también de Abraham, aquí le está hablando quién va a ser el descendiente de él, que será el Señor Jesucristo. Ajá, que sería esa descendencia. Dice, afirmaré su reino. Él, este descendiente, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y las palabras en el corazón del Padre para siempre es para siempre, eterno. No en nuestro concepto de tiempo, en el concepto de lo eterno, ¿sí? Él va a ser una casa para siempre y su trono así será. Ahora, viene una condición acá, que el propio Padre se va a autoadjudicar. Veamos la belleza y veamos, no sé, miren, esto es tan grande de captar el amor del Padre, que Él mismo, con anticipación, se aplique una sanción para Él mismo como Padre y una sanción para su propio Hijo, pero por motivos de la redención. Es impresionante, porque dice acá en el 14, de este que va a afirmar para siempre, yo le seré a él Padre y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Qué estaba profetizando el Señor? Estaba profetizando de lo que habría de padecer Cristo Jesús en sus torturas, en su martirio. ¡Wow! Si él hiciere mal, espérame, a ver, espérame. Pero es que Cristo nunca hizo mal, no, pero llevó los males ajenos, de los cuales Isaías profetizaría en Isaías 53. Vemos cómo se anticipa el Padre a su propia justicia, porque ¿qué clase de juez es aquel que no se ajusta a las propias leyes que él ha hecho? No sería justo para nadie. Entonces, el propio juez y los jueces pueden ser juzgados, ¿o no? ¿Verdad? Pero ¿quién se atreverá a hacerle juicio al Padre? Nadie, más que él mismo. Por mí mismo he jurado, dijo, pero también por mí mismo, a mí mismo, me aplico mi propia ley. Qué gran ejemplo de justicia. Qué enorme ejemplo. Bien. Bueno, dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Pero es que se suicidó. Sí, pero el Señor lo quitó a través del suicidio. O sea que el suicidio de Saúl fue una decisión soberana también, porque puso en el querer y el hacer de Saúl el dejarse caer sobre su propia espada en la batalla que tuvo, la última que peleó Saúl. Y bueno, ahí vemos la soberanía sobre la vida y la muerte del Padre. Y será afirmada tu casa, le dice a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, uno pensaría, ok, está bien, qué hermosa promesa que le haya dado a David mientras vivió siendo rey. ¿Y qué pasó cuando murió David? ¿Se acabó esta promesa? ¿O tendría que seguir? Sí, bueno, sí tendría que seguir durante el ministerio del Señor Jesucristo como descendiente de él. Bueno, para que veamos lo impresionante del cumplimiento de los pactos, entre está el pacto que está haciendo el Señor con David, nosotros nos acordamos de lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo es crucificado y recién él está muriendo. Vean cómo está en el capítulo 27, y también esto va a propósito, lo podemos aplicar también para el punto de los muertos que dijimos hace rato. Capítulo 27 de Mateo, versículo 50, desde ahí leamos. Capítulo 27, versículo 50 de Mateo.
Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pregunto, aplica para el planteamiento de Alex, ¿estaban vivos o estaban muertos? Para los hombres, ¿qué estaban? Muertos. Pero para el Señor estaban dormidos. Que después se le prometió a David cuando le dice el Señor en los términos de pacto, cuando duermas con tus padres, ¿sí? Cuando tú vas a dormir con tus padres. Y ahí vemos cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Pablo habla de dormir. Los que estemos dormidos los que estén dormidos serán despertados por la voz de Cristo cuando venga por su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dormidos. Bueno, estos que resucitaron acá, en el momento en que Cristo expira y muere, dice que saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Todos los santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes serían esos santos que se levantaron de los sepulcros? Podemos pensar, ¿estarían ahí los profetas hasta Malaquías? Yo creo que sí, porque el Señor no hace excepción de personas, ¿sí? ¿Estarían ahí los reyes que lo merecieron? Como Josías, como David. ¿Me explicó? Debieron de estar. Bueno, ¿y dónde estaban ellos? ¿En el cielo o en el infierno? Estaban en el seno de Abraham. Ahí es donde estaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba Abraham. Bueno, se llama el seno de Abraham o se llamaba el seno de Abraham. Y ahí estaban ellos. Y por eso el mismo Señor Jesucristo nos da la revelación de lo que acontece en la parábola de Lázaro y el rico. Que esto nos trae un mensaje no ni de esperanza, sino de la sublime gracia de vida en Cristo Jesús, de lo que toda familia debe tener, y más en estos tiempos que se acercan. Cuando el Señor Jesús muere, y eso se acordarán ustedes que está escrito en Efesios 4, donde dice que Él bajó a las regiones inferiores y que llevó cautiva la cautividad. Y Pedro también lo dice. Y Él bajó también con los muertos y fue a predicarles a los muertos. Por eso es que se habla del evangelio de los muertos. ¿Cuál fue? Y ya me estoy adelantando un poco al evangelio de los muertos. Porque el Señor Jesús, cuando está el espíritu del Hijo del Hombre, aclara, el espíritu del Hijo del Hombre, porque el espíritu del Hijo de Dios no debía cargar los pecados, porque es santísimo. Es más, es Dios encarnado y Dios no peca. No podía cargarse el pecado del hombre, de la humanidad, en el espíritu del Hijo de Dios, pero en el espíritu del Hijo del Hombre, que fue hecho a nuestra imagen y semejanza, ahí sí podía ser cargado el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una infracción de la ley, no es una transgresión intelectual, es una desobediencia a la ley. ¿Me explicó? Entonces, en el espíritu del Hijo del Hombre, de Cristo, por eso es que traía la genética de Abraham a través de María, pero traía la genética del Padre de ser Dios encarnado a través de cuando vino el Espíritu Santo y María es embarazada. ¿Me explicó? O sea, ahí hay una dicotomía que el mismo Señor Jesús revela en Juan 5, cuando dice, él mismo se autorreconoce como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y dice, al Hijo del Hombre el Padre me ha dado la capacidad de juzgar. Él tiene como autoridad como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque cayó bajo la justicia del Padre cuando lleva el pecado de la humanidad y se va al infierno.
Y el Salmo 18 nos habla claramente de la estancia del infierno de Jesús de Nazaret, en el espíritu del Hijo del Hombre. Y ahí los demonios hacen fiesta y dice, y el Salmo 22 inclusive también lo dice claramente, ¿no? Acerca de la crucifixión, y si contar puedo mis huesos y mi corazón se derritió como de cera, y mis manos fueron traspasados y mis pies, que habla de la crucifixión. Y el Salmo 18, del rescate de Cristo por parte del Espíritu Santo del infierno. Y cuando baja el Espíritu Santo, que es una descripción magistral y profética en el Salmo 18, que baja el Espíritu Santo por el Espíritu del Hijo del Hombre, porque por sí mismo él no se podía autorresucitar. Digo, eso lo dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Dice que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Porque además, acuérdense, estaba la promesa con Abraham cuando resucitan a Isaac, ¿sí? Así justamente también tenía que ser con Cristo. Y entonces el Espíritu Santo llega y lo rescata y le da por parte del Padre las llaves del infierno y de la muerte. Traspone la cima que separaba el infierno al seno de Abraham. Y ahí es donde le predica el Evangelio y las buenas nuevas a los que estaban en el seno de Abraham. Y en ese momento se abren las tumbas. Y en ese mismo momento salen de las tumbas. Y entre ellos estaba Abraham, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento. Les digo, aún estaba muy seguramente José, el padre de Jesucristo, de los más fresquitos, de los más fresquitos. Es más, había uno más fresquito que todos, que era el otro ladrón crucificado, que se lo habían arrojado al basurero, porque ahí arrojaban a los crucificados al basurero en Jerusalén, en el valle del Ginom, o así se llamaba. Ahí los echaban. Al Gehenna, que sería también otra forma de decirlo. Los más fresquitos, porque le prometió que estaría con él en el paraíso. Ahí hay un desfase de manejo de tiempos, porque estamos hablando del tiempo de lo eterno, que no tiene ni ayer, ni hoy, ni mañana, sino todo ocurre al mismo tiempo. Por eso es que resucitan todos. Y cuando le dice, y se les aparecieron a muchos. Sí. ¿En qué estado se le aparecieron a muchos? ¿En estado de resurrección, como fue en la transfiguración, pero no habitando cuerpo? ¿En estado glorificado? Glorificados, porque se levantaron de las tumbas. Entendemos que fue el cuerpo. No importa que hubieran sido ya polvo, o que fueran cenizas, o que quién sabe dónde estaban, todos, menos Moisés. Moisés ya estaba allá, y Elías, y Enoc, ¿sí? Probablemente Enoc, que no se sabe qué función tenga, pero bueno. Sí, Alex. ¿Y esa gente, qué se hizo de esa gente después? Porque la conmoción. Sí, no, imagínense que dice que algunos los reconocieron, dice, y no dice que reconocieron a todos, sino que dice en el versículo, dice, muchos se levantaron, y después vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, pero ¿los reconocerían o no? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. ¿Y cuál sería su apariencia? Pero de que habían estado muertos, bueno, ya debemos de excluir de nosotros ese concepto. Estaban dormidos. Para todos estaban muertos, pero estaban dormidos. Entonces, ahí surge algo interesante. El Señor nos permitirá tener o invocar a los que están dormidos, ni a esos, ni a los que están dormidos, ni a los que están dormidos. O sea, a los santos. ¿Bien? Los dormidos están dormidos y el Señor los despertará a los que después de estos. ¿Cuándo y qué pasa? Hay un lapso de 8 días entre la resurrección de Cristo y que se le aparece a los apóstoles. Cuando recién se le aparece a los apóstoles, que todo esto tiene que ver con la construcción del templo que se le va a prometer a David. Todo esto tiene relación y ahí lo vamos a encontrar. Porque esto le va a dar validez a los hogares en Cristo, a la redención de los hogares. Bien,
Cuando se les aparece a todos estos y se presentan, en ese inter que anduvieron en la ciudad ahí, reconociendo y viendo y apareciéndose a la gente, que debió de haber sido una gran multitud, ¿sí? Y no mucha, porque pues, eran los santos, son todos los que estaban dentro del Antiguo Testamento solamente. Dice ahí ¿qué pasó mientras? Que el Señor Jesús, cuando se les aparece por primera vez a los discípulos, a la María, la de Magdala, lo quiere tocar, maestro, y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ajá, aún no he subido. Y él le dice, ve y diles y todo, y va y les dice y todo. Llegan, no le creen y todo. Pasan 8 días. Y en esos 8 días se le aparece al apóstol incrédulo y a los demás, a Tomás, el incrédulo. Y le dice, Tomás, mete tu mano en mis heridas y ve que carne y hueso soy yo mismo. Y sí lo podía tocar un apóstol incrédulo. ¿Cómo es que no se le tocó tocar por María, que era más santa que Tomás, y después se deja tocar por Tomás? Por favor, ¿qué pasó? Que se cumplió en el intermedio el Salmo 24. Y lo que dice en Efesios 4, dice que él llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió no fue, sino que subió a lo más alto y llevó a cautiva la cautividad para cumplir el Salmo 24, la entrada del Rey de Gloria. Y que él llevó a todos los santos como primicias de la resurrección delante del Padre. Ya algo les había yo dicho ya de esto. Y eso fue glorioso, glorioso. Yo quiero ver el video. Yo quiero ver ese video. No, fue impresionante. Cuando sube Jesús y suben todos los santos del Antiguo Testamento atrás de él. Y dice que, ¿quién es este? Este es el puro de manos, el limpio de corazón, es el Rey de Gloria. Y llega y le entrega el Padre a todos los santos y les dice, Padre, todo se ha consumado. Aquí está el cumplimiento de los pactos. Y los deposita en la presencia del Padre. Regresa y entonces sí, ya lo puede tocar el carnalito de Tomás. Pero ya había consumado todo esto. ¿Se dan cuenta? Es tremendo esto, tremendo. Pero ¿por qué pudo hacerse todo esto? Porque por medio de los pactos, y entre esos, y regresamos a nuestro tema, debió haber estado el rey David. Claro que debió haber estado ahí, por supuesto que sí estaba. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Está muy rica está todo esto que estamos leyendo. Muy buenas cosas de veras de la palabra. Después dice, regresamos al 2 de Samuel 7, ya está casi terminamos por hoy. Dice en el 17, 2 de Samuel 7, 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Fue muy claro para David que él estaba hablando de su descendencia. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Y de aquí del versículo 21 en adelante, solo sigue hablando David y hablando y hablando y hablando, diciendo grandes cosas, por supuesto. Del 22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo. Bueno, le empieza a dar toda una oración, porque estaba orando el rey David. Y sigue en el 25, pues ahora Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Y bueno, ahí hace toda una apología de adoración al Señor, porque era especialista en eso como salmista, ¿sí? Y en el capítulo 29 cesa de hablar el rey David y viene un silencio. Parece que no hubo pacto, porque aquí el Señor no habla nada de pacto, aunque le había dado una promesa. Tendría que haber otra cosa más que el Señor hiciera y que tenía que trabajar con David, como trabaja hoy con todo padre de familia. Que eso lo vamos a ver la sesión siguiente en el capítulo 10. Ahí vamos a ver qué es lo que tenía que ser el Señor con el corazón del rey David, pero en su configuración de hombre, de varón. Tenía que tener algo en el pacto para que hoy el padre de familia, como autoridad gobernante en su casa, como sacerdote y pastor, pueda adquirir ese oficio. Era determinante lo que iba a acontecer con el rey David. Bueno,